Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago Armesilla y estoy muy contento de poder presentar el libro que me acabé ayer, por fin, después de una lectura intensa de varios días, del profesor, doctor de Ciencias Políticas, geopolitólogo, docente, maestro en muchas cosas, mentor para mí en un montón de cuestiones, Marcelo Bullo Modeo, que ha tenido la generosidad hispánica de presentarse hoy en Salamanca, una de las ciudades más importantes del mundo hispanoparlante e iberófono en general, y a presentar pues su sexto libro, que es Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas al separatismo catalán, que me atrevo a decir, sin pecar de excesivo elogio, creo que estamos ante una obra ciertamente monumental. Monumental en el sentido historiográfico, en el sentido de datos que se manejan y en el sentido de coherencia y sistematicidad de los argumentos en que se expone lo que se está exponiendo. Marcelo es además teórico de una idea que se llama la teoría de la insubordinación fundante, que ha plasmado en un par de libros, que tiene este título, La insubordinación fundante, y después Insubordinación y desarrollo, que tuve el privilegio de obtener por regalo del propio Marcelo cuando estuve en Argentina con una beca postdoctoral del CONICET, donde tuve la suerte de conocerle y donde desarrollamos una muy bonita amistad y una buena relación, como los griegos clásicos, ¿no? De hecho, era divertido vernos pasar por Buenos Aires hablando de un montón de temas, de geopolítica, filosofía, historia, economía, la leyenda negra, el Imperio Español, el Imperio Británico. Hay mucho Imperio Británico en este libro. Y básicamente el encuentro de esta tarde que tenemos con todos ustedes es un encuentro en torno a la obra de un científico social, de un pensador, aunque todos pensamos, pero algunos pensamos, o algunos piensan mejor que otros, Marcelo piensa mejor que mucha gente, un pensador que, a mi juicio, está llamado a ser un pilar fundamental de las ciencias sociales en lengua española en este siglo, y supongo que también espero que los venideros, y entre otras cosas una referencia a la hora de defender a una civilización, la hispánica, que fue derrotada a principios del siglo XIX por el capitalismo industrial anglosajón y protestante, y que él con esta obra trata de reivindicar, trata de defender, y tiene mucho mérito que un rosarino, la ciudad de Che Guevara y de Leo Messi, entre otros grandes personajes de la historia hispánica, pues que un rosarino, el sabio de Rosario, como lo llamé yo en nuestro primer encuentro en YouTube, haya escrito esta obra que tan necesaria es no solo para los españoles europeos y africanos, porque también hay que contar los españoles de Canarias, Ceuta y Melilla, y los islotes, además de los ibéricos y los baleares, sino también para los herederos de los españoles o españoles americanos, entre los cuales el propio Marcelo se cuenta. No quiero aburrirles, le cedo la palabra enseguida a Marcelo Bullo Modeo, cuya relación con España va más allá de hablar el mismo idioma, sino que es una relación absolutamente intensa a nivel personal. Así que, Marcelo, ante todo, gracias por haber escrito este libro y gracias por la repercusión que está haciendo, porque ya va por la sexta edición y seguramente vaya más. Así que pido, por favor, un aplauso para Marcelo. Buenas tardes. Ustedes saben que uno siempre peca de su profesión, ¿no? Tiene hábitos de su profesión. Mi profesión es ser docente, ¿no? Yo soy profesor en la Universidad Nacional de Lanús y profesor en la Escuela Superior de Guerra en Argentina. Entonces, más que conferencista, soy siempre un profesor hablando. Y un profesor quiere siempre que sus alumnos interactúen con uno. Y el hecho de esta pandemia, que es una desgracia, entre otras cosas porque podría haber más gente, también convierte esto a ser pocos, más o menos como si estuviésemos en un aula,
Y entonces podemos hacer algo mucho más didáctico que una conferencia clásica, Entonces yo le voy a pedir a una pareja de amigos que he tenido el gusto de conocer personalmente hoy, ¿verdad? Y que se van a casar el día sábado que viene, que se paren acá delante mío, César y su futura esposa. Por favor, César. Ahora, César está a mi izquierda, su futura esposa a la derecha, ¿no? Fíjense ustedes lo siguiente, ellos se van a casar el próximo sábado. Ahora termina esta conferencia, están absolutamente felices de haberme escuchado a mí, ¿no? Un poco de elogio me tengo que dar para mí mismo, ¿no? Se siéntense de nuevo. Ya saben, bien, resulta que el cuento es que se casan el próximo sábado, ¿no es cierto? Están felices, si no no se estarían por casar el sábado, ¿no? Tienen todo planificado, menos la luna de miel que no saben todavía cómo hacerlo, porque les suspendieron el viaje a Estados Unidos. Bien, salen de acá y una tercera persona le pega un palazo por la cabeza, a los dos. Y entonces los dos pierden la memoria, caen redonditos al suelo. Cuando se despierta primero ella, después César, ¿verdad? El que le pegó el palazo por la cabeza le dice a ella que César la violó, que la violó a ella, que la violó a su mamá, que la violó a su hermana, que le robó, se entiende, su fortuna, su tierra, su casa, Ella ha perdido la memoria, cree en lo que le están contando porque ya no sabe quién es, porque ha perdido su memoria histórica. Entonces ella dice, ese hombre que está ahí tirado en el suelo es un monstruo, me violó a mi hermana, violó a mi madre, mató a mi padre, nos quitó nuestra fortuna, me ha dejado en la miseria, ese hombre del cual ella estaba enamorada. Lo empieza a considerar como un monstruo sanguinario, y sí, claro. Si violó a la madre, violó a la hermana, le quitó su fortuna, mató a su padre, mató a su hermana, ese hombre, César, del cual estaba enamorada, ahora es un monstruo. Pero ella se va, acompañada de este hombre. El hombre vuelve y lo despierta a César. César también perdió la memoria. Y le dice a César que es un buen hombre. Y que tiene la suerte de casarse el sábado que viene con ella. Le dice a César lo mismo, que él es una persona espantosa, horrible, que ha sido un violador, que ha sido un asesino. Él está asombrado, no entiende nada, cree esa historia porque el otro le está construyendo su historia. Ese mismo que le pegó el palazo ha falsificado la historia de ambos. Era una historia de amor, Era una historia de amor. Ahora se ha transformado en una historia de odio. Era una historia de amor y se transformó en una historia de odio. Ella ahora odia a César y a su familia, y él está perplejo, se odia a sí mismo, porque él es una buena persona, pero le han dicho que su pasado es horrible, que tiene un pasado espantoso, horrible. Entonces él ahora se odia a sí mismo, El trauma en ella es terrible, porque ahora ella tiene odio, donde antes había amor. Pero el trauma de él también, porque él vive, se entiende, atormentado por haber sido, se entiende, una porquería humana, vive atormentado, y esa persona después le dice a dónde tiene que ir cada uno. Bien, eso es lo que nos ha pasado a nosotros, a los españoles americanos y a los españoles europeos, Porque la historia de España con América era una historia de amor, no de odio. Era una historia de amor, no de odio. Sin embargo, la leyenda negra, construida primero en Holanda y en Italia, ciertamente, pero que se transforma en geopolítica en Gran Bretaña, en política de Estado. La prédica de una mentira. La mentira que él no violó a nadie. Se amaban.
la prédica de esa mentira, está la prédica de esa mentira construida específicamente para grabar, se entiende, en la memoria de los otros una falsedad histórica. Crea, se entiende, por un lado el odio de toda la familia de ella y de ella misma y de sus descendientes, ¿está? Y por otro lado crea un complejo gigantesco en él y en todos sus descendientes. La leyenda negra es la falsa historia de la conquista española de América, ¿está? Hecha política de Estado en Gran Bretaña. ¿Qué quiere decir hecha política de Estado? Hecha geopolítica, porque nace en Italia, pero en Italia es como aquel que está en un barrio, hay una chica muy bonita, la quiere conquistar y llega otro de repente y se la lleva. Es envidia. Lo de Italia era envidia a España. No había en los italianos maldad, pero sí esa envidia de decir estos españoles se quedaron dueños del mundo y nosotros acá, con todo nuestro pasado y Roma, nada. Se llevaron a la más linda del barrio. Ya la cosa cambia cuando la leyenda negra va a Holanda, porque en Holanda ya toma un contenido cultural, empieza a hacer la justificación, ¿verdad?, de una cuestión también cultural religiosa. Pero es cuando va a Inglaterra, que Inglaterra dice, no podemos derrotar a España desde el punto de vista militar. No lo podemos, no solo porque España es más fuerte, sino porque el coraje de los españoles es envidiable, ¿verdad? Porque han combatido 700 años, ¿verdad? Han combatido 700 años contra un enemigo terriblemente superior y no le tienen miedo a nada. Entonces, si no podemos derrotarlo en el campo militar, tenemos que derrotarlo en el campo cultural, en el campo de la política, a través de la propaganda política, ¿verdad? Propaganda política dirigida a todos los otros europeos y a los hispanoamericanos, tendiente a decir, se entiende, que los españoles eran unos monstruos violadores, ¿está?, de mujeres, asesinos, se entiende, de niños, ¿verdad? Eso lo construye Gran Bretaña, y lo lleva a cabo como política de Estado. ¿Por qué? Porque era la justificación del imperialismo británico, del imperialismo inglés. Si no, ¿por qué combatiría contra España? Había que tener algo para combatir contra España. España, se entiende, era el demonio. Entonces, ahí encuentra en Inglaterra la justificación política para combatir. Y los pueblos del mundo están la razón para decir, claro que hay que combatir contra España. Hay que terminar con ese monstruo histórico que es el imperio español, ¿verdad? Imperio violador de mujeres, imperio, se entiende, asesino de niños y de ancianos. Hay que terminar con ese monstruo. España no entiende. España está segura de sí misma, se siente bien militarmente y segura en su personalidad y no entiende lo que es la propaganda política. No entiende que está primera dirigida, se entiende, al entorno, para que ese entorno lo odie. El español dice, ¿qué es esto? ¿Por qué cuentan esas mentiras? Y hasta que no cree necesario ni siquiera defenderse de esas mentiras, porque cree que es una mentira. Como la de los italianos, no entiende que está delante de una política de Estado, que no era la envidia de Italia, no. Ahora había una campaña sistemática que iba a ser prolongada en el tiempo hasta derrotar políticamente y culturalmente a España. No era el capricho y la envidia de los italianos, no. Era otra cosa completamente distinta. Era el palazo por la cabeza que se iba a lograr después de muchos años de machacar, se entiende, la mentira, para borrar la memoria histórica y construir, por lo tanto, un futuro distinto. Porque si los propios hispanoamericanos escuchaban eso, iban a decir, bueno, pero entonces si es un monstruo hay que romper con el imperio. Hay que romper con el imperio. Y la verdad era que era una historia de amor. Esta es una historia de amor. De amor se entiende a la humanidad, porque cuando hoy, en el sentido laxo del tiempo, festejamos, no conmemoramos, festejamos los 500 años de la batalla de Tenochtitlán, estamos festejando y tenemos que brindar. Y tenemos que brindar, ¿está?, por la caída del imperio antropófago, del imperio más sanguinario de la historia de la humanidad. Yo no digo nada asombroso, ni nada que no haya sido investigado, solo que lo digo
Digo cosas que están escritas, pero que ya no se pueden decir, porque son políticamente incorrectas. Son políticamente incorrectas, ¿está? Y los Rottweiler, ¿está? Del sistema mediático mundial que defiende lo políticamente correcto, se lanzan sobre uno como una fiera, se entiende, sobre un animal. Se lanzan sobre uno para destrozarlo, ¿está? Al punto tal que uno pierde el trabajo por esto, como me ha pasado a mí. Entonces, yo lo único que digo es como la fábula del rey que estaba desnudo. El rey, todo el mundo lo miraba y nadie decía nada. Pero el rey estaba desnudo, pero nadie tenía el coraje de decirlo, de que el rey está desnudo. Y vamos a comprobarlo, porque hay que las cosas no solo enunciarlas, sino que comprobarlas. Uno de los autores más indiscutido por su hispanofobia, por defensor del Imperio Azteca, Prescott, norteamericano, él dice, y da las siguientes cifras, dice, yo pienso, dice él, por todos los cálculos que hemos hecho de la cantidad de cráneos que encontramos en las paredes, que los aztecas mataban a 20.000 personas por año. 20.000 personas por año. 20.000 personas por año, no de los aztecas, no, de los pueblos que los aztecas dominaban. Porque ¿qué había en Mesoamérica? Esa parte de México, que es hoy la capital, y que llega del Pacífico al Atlántico, la mitad del México que conocemos hoy. ¿Qué había en esa Mesoamérica? Había una nación opresora, que era la nación azteca, que había oprimido a 20, 30, 40 naciones distintas, 40 naciones distintas como las taltecas, y que no hacía lo que hacen todos los imperialismos. No le quitaban materias primas, ni hora de trabajo. Lo que le quitaba era la vida humana. Le quitaba a esos pueblos, a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos, a sus hermanas. ¿Para qué? Para llevárselo a los templos y sacrificarlos. Claro, los negros legendarios dicen, bueno, un sacrificio. Toda religión tiene su sacrificio. Ahí están los cristianos que hacen un sacrificio simbólico. Esto no lo hacían simbólico y lo mataba. Claro, no es exactamente lo mismo, porque al que se lo llevan allá arriba no le debe ser muy grato que le saquen el corazón, se entiende, con una puñalada abriéndole el pecho. Me parece que es un poco distinto que una misa, ¿no? Un poco. Para empezar, hay ciertos olores a sangre que en la misa no hay. Pero la verdad es que esa carnicería sistemática tenía como finalidad destrozar los cuerpos, sobre todo los muslos y los brazos, para después llevarlo a las carnicerías y distribuirlo como si fuesen pollos o cerdos. Y darle las vísceras, se entiende, al populacho, a la gente común, porque era la casta sacerdotal y la casta de la nobleza la que se comía los muslos. ¿Verdad? Es decir, se los comían. ¿Verdad? Era un imperio antropófago. Ahora, Prescott mismo dice que tengo que reconocer, dice Prescott, que hay autores muy serios, dice él, que elevan esta cifra a 150.000 por año. 150.000 por año. Si Prescott acierta en la cifra de 20.000 por año, quiere decir que en 10 años se mataron 200.000 personas. Quiere decir que en 20 años, ¿cuántos se mataron? 400.000, ¿no? ¿Y en 30 años? ¿Cuántas? 600.000. Bien, pongamos 4 años más y nos da el resultado exacto de cuántos muertos hay desde la inauguración del Templo Mayor de Tenochtitlán, ese mismo templo que ese farsante presidente de México se atrevió, se entiende, ahora a hacer una maqueta, una réplica, para conmemorar, se entiende, supuestamente la caída de Tenochtitlán, la desgracia de México. En esa pirámide se mataban 20.000 por año, según unas cifras más pequeñas. Si hacemos el cálculo en 30 años, digo yo, y si tomamos el cálculo de máxima de 150.000, en 10 años son 1.500.000 personas, ¿no? No tomemos el cálculo de máxima, hagamos un promedio de 80.000. Y si hacemos un promedio de 80.000, ¿cuánto da en 10 años? 800.000. Pero ¿saben ustedes cuántos habitantes había en México?
según el único estudio hecho serio, que es el de Rosenblatt, el único. No hay otro estudio hecho serio que el de Rosenblatt, el único. Jamás nadie se atrevió a discutírselo mientras él estaba en vida, nadie, porque lo masacraba, porque es toda estadística lo que hizo él. Según él, había en México, está entre 3.500.000 personas y 4 millones de personas. Es decir, que la proporción de asesinatos por año, aún el cálculo de mínima de 20.000, es gigantesca. Es decir, que los aztecas, ni hablar si lo ponemos en 150.000 o en 100.000. Es decir, que los aztecas estaban realizando el genocidio más espantoso de los pueblos que haya conocido la historia de la humanidad. Estaban asesinando, estaban cometiendo un genocidio de los pueblos que ellos habían dominado. Un genocidio terrible. Lo que hace Cortés es detener ese genocidio. Y lo detiene ese genocidio para empezar por la indignación. Para empezar por la indignación. Antes de entrar, una lectora que ahora nos acompaña me dijo: me encantó lo que dijo usted en una entrevista, que escribió este libro por indignación. Claro, por indignación a la mentira. Por indignación a la mentira. Bueno, lo que sintió Cortés cuando pueblo por pueblo iban descubriendo, porque descubrían de qué se trataba este imperialismo antropófago, lo que sintió, se entiende, cuando le ofrecieron una cena, están muslos de niños, se entiende, como si se tratase, se entiende, de una sopa, se entiende, o de un guiso. Fue una cosa espantosa, fue mucho más que indignación. Lo que le dijo Cortés a los pueblos dominados por los aztecas, dijo: señores, esto se va a terminar. Esto se va a terminar. Porque había una nación opresora y decenas de naciones oprimidas. Y la contradicción principal era la contradicción vida o muerte. Era la contradicción principal. Si uno descubre la contradicción principal, descubre siempre la clave y resolución de todos los problemas. Porque para esas personas, el problema principal era la vida o la muerte de sus seres queridos. No que quisiesen trabajar 15 horas, 20 horas, porque eso, en comparación de que le robasen a su hijo para asesinarlo, o a su esposo, o a su padre, no es nada. La contradicción principal era vida o muerte, que me quitasen a mi hermano, o a mi esposo, o a mi hijo. Esa era la contradicción principal. Y Cortés le dice: miren, yo no sé cómo será el futuro conmigo. Lo único que les prometo es que ese imperialismo antropófago se va a terminar, se va a acabar para siempre y de una vez. Por eso Cortés consiguió un ejército que lo acompañó hasta la capital de los aztecas de 200.000 hombres. 200.000 hombres, los pueblos oprimidos. Pero yo le pregunto a cada uno de ustedes, le pregunto a los que son abuelos o abuelas, a los que son padres, ¿hay alguno que, si estuviésemos viviendo un imperialismo antropófago hoy, y yo le dijesen: vengan conmigo que marchamos para derrotarlo, no marcharía conmigo para que esa historia de muerte se termine? Todos, los más débiles y los más fuertes, los enfermos, no, todos marcharían, para terminar con la cosa más espantosa que se había visto en la historia de la humanidad. Entonces nosotros tendríamos que haber festejado este año los 500 años de la liberación de México, de la liberación del imperialismo antropófago, del imperialismo más sanguinario de la historia de la humanidad. Y no tuvimos el coraje de hacerlo, porque tuvimos miedo de enfrentar a lo políticamente correcto. Pero ¿qué pasó, se entiende, después de la conquista? Porque ahí anda el presidente de México, que no pudo responder a ninguna de mis 2 cartas. Porque él, con el poder que se tiene desde la política, me insultó, me calificó en un discurso. Y entonces yo, con un justo derecho, dije: bueno, yo le escribo una carta abierta, señor presidente. Si usted dice que lo que pasó fue una masacre, una violación, una cosa espantosa, yo digo que no, que fue una liberación. Tenga usted el coraje de hacer como hizo Carlos V, el emperador más grande e importante del mundo. Convoque un debate, elija usted 5 personas y yo elijo 4 más. Vamos a una universidad de Suiza, la que quiera, como Suiza es un país neutral, siempre como neutral, vamos, por eso puse Suiza, vamos a una universidad de Suiza, la que usted quiera, y durante una semana debatamos. Tenga el coraje de hacerlo, tenga la dignidad de hacerlo,
Porque usted no tiene el poder, se entiende, de Dios para andar hablando de otra persona, acusándolo impunemente y no atreverse a responder por sus actos. Y llamarme un pensador colonialista, ¿no? Cuando toda mi vida es una lucha contra el imperialismo. Tenga el coraje de hacerlo, de convocar a este debate. Si quiere, invítela a su mujer, que es la que le informe de historia a usted, aunque historia ella no estudió nunca porque es literata. Pero dice que es historiadora. Bueno, ¿qué va a hacer? No tuvo el coraje. Y él en su discurso dice, bueno, ese monárquico no he sido nunca, siempre he sido republicano, tampoco me molesta la monarquía, tampoco, porque en Argentina no hay, así que ¿por qué voy a ser monárquico o antimonárquico en Argentina? No tendría sentido, ¿no? El monárquico colonialista dice que hubo 100 y pico de naciones opresoras. No, en realidad hubo 10, 20, empieza a nombrarle y ya se confunde y no quiere nombrar más porque casi llega a 100. Entonces dijo, mejor me paro. Y bueno, reconozco que Montezuma era un tirano. Pero lo que vino después fue terrible. Y nada justifica lo que vino después. Lo que vino después fue la historia de amor más maravillosa conocida en la historia de la humanidad. Porque Cortés, en el momento de la victoria de los 200.000 oprimidos sobre sus antiguos opresores antropófagos, querían hacer lo mismo. Querían matarlos a todos, y comérselos, en venganza, ¿verdad? Y Cortés le paró la mano, le dijo, no, acá no va a haber venganza. Acá comienza una historia nueva completamente distinta, una historia que se va a basar en valores, que tienen su fundamento en que todos los hombres son hijos del mismo Padre y hermanos en Cristo. Acá no va a haber masacre. Acá no van ustedes a cometer una masacre de los que hoy hemos vencido, ¿verdad? Sino que va a haber una reconciliación entre los vencidos y los vencedores, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Y lo que pasó fue que España fundió su sangre en México, con todos, con los vencidos, ¿está? Y con los vencedores. Pero había mucho más vencedores que vencidos, porque los aztecas, exagerando, apenas eran el 15% de la población de Mesoamérica. Es decir, que se liberó al 85% de la población. Esos son los números que no mienten. Y lo que no miente es que después se fundió su sangre, si no, no existirían los mestizos, Si no, no existiría la población mestiza. Si no hubiese pasado como en Estados Unidos, primero Cortés hubiese permitido, ¿verdad?, que matasen a todos los aztecas. Y quizás hasta era un acto de justicia, después de 35 años de ejercicio del imperialismo antropófago. Cortés no lo permitió. Si hubiese sido John Cook, que fue el que conquistó Australia, primero hubiese permitido la masacre de los aztecas. Lo hubiesen matado a todos. Y después John Cook se lo hubiese arreglado para matar a los 200.000 que lo habían ayudado a matar a los otros, y no hubiese quedado ninguno, como no quedó ninguno en Australia, porque nadie habla de la conquista británica e inglesa de Australia, nadie. Algunos hablan de la conquista norteamericana, la conquista de Inglaterra de Norteamérica, pero nadie habla de Australia, donde se cometió el genocidio más espantoso de la historia de la humanidad hecha por los británicos. Cuando los británicos llegan a Australia, se calcula entre 800.000 y 1 millón de seres humanos. Sin embargo, los ingleses dicen que es una tierra res nullis. ¿Qué quiere decir? Una tierra sin habitantes. Porque para ellos los que estaban ahí caminaban en dos patas, hablaban, pero no eran seres humanos, eran animales. Por lo tanto, como eran animales, se los podía matar en una tierra sin hombres. Yo dice res nullis, una tierra sin hombres. Y los mataron a todos. Fue un genocidio espantoso. Solo vivieron algunos que se fugaron al medio del desierto de Australia, donde los ingleses no tienen ninguna intención de ir, porque Australia tiene 7 millones de kilómetros cuadrados. Entonces escaparon al interior de ese desierto y bueno, y los que se escaparon ahí, el pequeño puñado sobrevivió. Pero en Tasmania, en la isla de Tasmania, el genocidio fue total. Sobrevivieron 1 o 2, 3 mujeres. Pero nadie habla de la conquista inglesa de Australia. No, fue un acto santo, impecable, impecable. La única conquista mala es la conquista española de América.
Pero esto, que es una desgracia, en este ejemplo que yo les puse de César y su futura esposa, fíjense que el odio está en ella ahora y en sus descendientes, el odio a César, cuando era una historia de amor. Amor porque César había liberado, se entiende, a todo un pueblo. También en César ahora hay un trauma gigantesco, que lo obliga a mirar su pasado de una forma equívoca, donde él no puede encontrarse, donde no siente orgullo de sí mismo. Y por eso esa terrible frase de Ortega, absolutamente equivocado, España es el problema y Europa es la solución. Viene del trauma, es decir, nosotros, ¿qué problema tenemos nosotros? Ninguno. Podemos tener un problema político, un problema económico, pero no es España un problema, porque no hay un problema biológico ni cultural. Simplemente hemos sido derrotados políticamente y económicamente, le pasa a cualquiera. Y después se reconstruye uno, pero no es España el problema. Pero él lo decía porque tenía esta cosa en el interior. No podía ver su historia como una historia, se entiende, de orgullo. No podía verla porque creía en la falsa historia también. De una u otra manera, la leyenda negra termina apoderándose de la mente y del espíritu, en algunos más, en otros menos, de todos los españoles. Entonces la única conquista mala es la conquista española de América. Cuando las tropas musulmanas invaden la península, yo puse una foto acá para que alguno prestase atención. Hasta ahora nadie ha prestado atención. No preguntan el porqué de la foto. Las fotos no están elegidas porque sí. Cada imagen tiene un significado, ¿no? Cada imagen tiene un significado. Fíjense ustedes esta imagen. Esta imagen acá es la imagen de una libra esterlina hecha en el Peñón de Gibraltar. ¿Qué conmemora? Están festejando la invasión musulmana de la península. Y para eso hicieron este billete, para conmemorarlo. ¿Está? Pero se ve que los españoles no se dieron cuenta. ¿Verdad? Están al lado, no sé qué están pensando. ¿Verdad? La verdad que no sé, a veces me causa, no gracia porque sería cómico si no fuese una tragedia. ¿Verdad? Pero ustedes saben que este señor, que está acá en el billete, que los ingleses reivindican, ¿está? Los ingleses reivindican. Este señor se llevó a Damasco, que era la capital del imperialismo musulmán, islámico depredador, 20.000 vírgenes españolas, 20.000 mujeres vírgenes españolas. Quiere decir, esos jovencitas, entre más o menos 13 y 15 años, porque las personas se casaban en esa época a los 15, a los 16, que sí que tienen que haber sido mujeres entre 12 y 15 años, 20.000. ¿Saben ustedes cuánto significaría hoy en proporción? Para que ustedes entiendan, pues uno dice 20.000, no dice nada, sino dice lo que significaría hoy en proporción a la población que había en ese momento y a la que hay hoy. Es el equivalente a llevarse 2 millones de jovencitas españolas a Damasco. 2 millones, ¿está? Yo no invento nada, los datos están ahí. El rey está desnudo, porque las cifras de 20.000 es la que ellos mismos ponen en sus libros. Solo hace falta preguntarse cuántos habitantes había en la península en esa época, sacar el porcentaje y después, se entiende, preguntarse cuántos habitantes hay hoy, se saca el porcentaje y da exactamente una cifra matemática, el número no miente, de 2 millones de jovencitas españolas que fueron a Damasco a ser esclavas sexuales, a ser violadas todos los días. Sin embargo, no hay ningún español que se atreva a ponerse de pie y decirle: ustedes se llevaron de la península 2 millones de nuestras mujeres. Ninguno tiene el coraje de decirlo. Lo tengo que decir yo, que vivo en Argentina. Lo tengo que decir yo, que vivo a 14.000 kilómetros de distancia. Le tengo que decir yo a los musulmanes que se robaron 2 millones de españolas para que sirvan de esclavas sexuales. Es una vergüenza. Es una vergüenza completa. Una vergüenza completa.
Y esa conquista la festejan en Andalucía. ¿Está? Y uno, como me pasó el año pasado, me invitan a Málaga para dar una conferencia, y entonces hago lo que hace todo el mundo. No es nada especial. Estaba con mi esposa, tomemos el colectivo el bus, para ver que nos lleve un poquito por toda la ciudad, hay mucho tiempo, para ponerme espantosamente esos auriculares que hablaban, se entiende, negativamente de la liberación de Málaga, como si hubiese sido un pecado, liberar Málaga del imperialismo musulmán. No saben lo que habían hecho los musulmanes cuando se llevaron 2 millones de españolas, a que sean esclavas sexuales allá lejos de sus padres, de sus tíos, de sus hermanos. No saben de este billete, pero sí está ahí. ¿No? Hasta se puede comprar, cualquier coleccionista puede comprarlo. Porque la única conquista que merece repudio en el mundo es la conquista española de América. La conquista a sangre que los árabes hacen de lo que hoy es Irak. En sus crónicas cuentan que el río Éufrates y Tigris se tiñó de rojo, en su crónica. No, esa conquista está bien. Esa conquista está bien. La conquista se entiende de las tribus judías que vivían en Argelia, cuando esa ola expansiva del imperialismo musulmán avanza hacia el occidente, que los masacraron a todos. No, esa conquista está bien. La conquista inglesa de América del Norte, donde los ingleses, en uno de los inviernos más fríos de la historia de los Estados Unidos, le reparten frazadas con virus de viruela a propósito de la población indígena. No, esa conquista está bien. No pasa nada, está bien. Esa conquista de los Estados Unidos, cuando el general Custer ordena pisar con los caballos de los niños bebés Sioux para no gastar balas, esa conquista del oeste está bien. Hay series, monumentos, es muy linda, es muy linda. La única conquista mala es la conquista española de América. No, las otras conquistas no. Ah, caramba, pero no pasa algo raro. No se le despierta a los españoles un poco de su sangre. No le hierve un poco la sangre a cualquier bien nacido diciendo, pero ¿cómo puede ser? Nosotros hemos hecho la única conquista mala del mundo. La única de nosotros solamente. ¿Y por qué nosotros no? ¿Verdad? Somos los únicos asesinos del mundo. Y era todo lo contrario. Porque cuando Cortés le para la mano y dice no va a haber venganza contra los aztecas, ¿verdad? Lo que hubo, se entiende, es una historia de amor, no de violaciones. Claro que habrá habido alguna, como las hay hoy, ¿no? Es un acto delictivo, porque el hombre no es santo en ninguna parte del mundo, ¿no? O no hay gente que roba hoy en Madrid, o en Zaragoza, o en Barcelona, ¿sí? Claro, hay gente que roba, se entiende, por la calle, gente que roba por otros lados, y sí, el hombre es así, ¿no? En la naturaleza del hombre. Claro que hubo acto delictivo, por supuesto, pero se fundaron universidades donde se estudiaba medicina, mucho más avanzada, se entiende, que en cualquier universidad española. Se fundaron cientos de hospitales que eran mucho mejor que los hospitales en España, mucho mejor, porque habían aprendido a combinar toda la medicina en hierbas que existía en México y en el Nuevo Mundo con las que existían en el Viejo Mundo. Una de las ciudades más importantes del mundo fue México. Era mucho más importante que cualquier ciudad española, mucho más rica y poderosa. Pero podemos comprobarlo, claro. Podemos comprobarlo con las declaraciones, con la descripción que hace un hombre que odió a España hasta el día de su muerte, que fue Humboldt. Humboldt, por protestante, odiaba a España. Pero Humboldt no tiene más remedio que reconocer cuando va a México, dice, nunca he visto nada semejante. No hay ciudad en el mundo que pueda compararse con México, por la calidad de su salud, por la calidad de su educación, por cómo vive la gente. Él tiene que reconocerlo. El enemigo más acérrimo de España tiene que reconocer que no había relación metrópoli-colonia, porque no hubo relación metrópoli-colonia, porque España no consideró nunca a América como una colonia, sino como un reino. Y por eso era más próspero México y el Perú que la propia España. Y Humboldt tiene que reconocerlo. Ahí están los datos. Pero en esas universidades, ¿verdad?,
en esas universidades, ese terrible supuesto colonialismo español, construyó la gramática nahual 16 o 14 años antes que los ingleses tuviesen su propia gramática. Ya había una gramática nahual. Fíjense que los supuestos dominadores le dan a los otros su propia gramática. Las personas eran trilingües. Los más habilidosos lograban escribir y hablar en latín, escribir y hablar en castellano, español y en nahual. Eran trilingües. Se llenó de hospitales todo el Perú, pero hospitales que eran absolutamente gratuitos, como no existe una medicina hoy así en ninguna parte de Hispanoamérica ni de España. Hospitales donde uno iba y por el solo hecho de ser un enfermo, automáticamente cuando entraba por una orden médica al hospital, desde ese momento no tenía que pagar nada. Nada. Estaba asegurada su comida y el intento de sanación. Pero, claro, dicen los negros legendarios, iban a los hospitales a morirse. Pero, hijo, dígame usted, la gente no va ahora al hospital a morirse de cáncer porque no sabemos cómo se cura. Claro que hay enfermedades que no se curaban en esa época, pero por lo menos en el hospital tenía la posibilidad de tener en sus últimos días una cama limpia, alguien que lo cuidara y una alimentación. Y muchas se curaban. Se curaban porque se curan muchas enfermedades que se descubren como se curan en América con hierbas naturales. Porque como no había dominación, sino que había fusión entre las dos culturas, se toma lo mejor de la otra cultura, el conocimientos medicinales, de sus hierbas para poder hacer medicamentos, como fue por ejemplo la quinina, que salvó, se entiende, la humanidad de una enfermedad terrible. Claro, fue así. Pero sin embargo, ese mazazo en la cabeza que fue la leyenda negra predicada ante tantos años hace que esta pareja ahora se odie. Se odie y que hayamos obtenido nuestro mayor fracaso y el mayor triunfo de ellos, porque ellos tienen un nombre y un apellido. Se entiende, el mundo anglosajón, el imperialismo británico. Pero claro, sus hijos, que fueron los Estados Unidos, no se quedaron en la saga, porque cuando se produce la independencia norteamericana, México era muchísimo más poderoso que los Estados Unidos. Los Estados Unidos eran apenas una salchichita en el borde del Atlántico, entre el Atlántico y los Apalaches. Ninguna ciudad podía compararse a México, en riqueza, en poderío. Pero los Estados Unidos ya estaban pensando cómo quedarse con todo el territorio de México, porque querían construir un país continente. Su destino manifiesto, el Atlántico y el Pacífico. Yo no los acuso, cada uno tiene derecho a construir lo que quiera. Lo que no se puede es mentir. Hay que reconocer lo que hicieron, porque para llegar al Pacífico había un problema, estaba México, porque California era México, Texas era México, Nevada era México, Arizona era México. Estados Unidos le quita a México 2.344.000 kilómetros cuadrados, el 62% de su territorio le quita, 62% de su territorio. Entonces el presidente de México es muy valiente para acusar al rey de España. Claro. Es gracioso. Yo le dije en la carta, dígame, presidente, si usted es tan valiente, tan corajudo, ¿no? Tiene tantos cojones, ¿por qué no me hace un favor? ¿Por qué el 3 de febrero, cuando se cumple un aniversario, o 2 de febrero, se cumple un aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual México pierde el 60 y pico % de su territorio, no lo convoca al presidente de los Estados Unidos a un gran acto en México, ¿no? Y le dice que pida perdón a México por haberle quitado, se entiende, 2 millones y pico de kilómetros cuadrados, por haberle quitado Texas, California, Nuevo México, Nebraska, parte de Montana y Colorado. A ver si está valiente, porque no se lo dice, se entiende, al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Por supuesto, cuando yo le digo esto, ellos solo tienen silencio de radio, porque es fácil ser valiente delante del rey de España. Con el presidente de Estados Unidos, no. Ahí mi amigo, y el otro por Twitter le daba órdenes, porque ni siquiera le dan órdenes verbales por Twitter, una vergüenza, es un presidente sin dignidad, no tiene dignidad, porque no tiene coraje, es un mentiroso, no tiene coraje,
Tiene coraje, se entiende, de otro que está lejos y no pasa nada, pero no del vecino que está al lado. Ahí se cuida de decir todo, se porta como un gentleman. Lo abraza y le dice, mi amigo, ¿cómo te admiro? No le dice que año 1848, porque la culpa del subdesarrollo de México la tiene España, pero no le dice a los mexicanos que en el año 1848, mismo año en que Estados Unidos le roba a California, es el año en que se descubren las minas de oro de California, por casualidad. Pero a partir de ese año, Estados Unidos se convierte en el principal productor de oro del mundo. Hubiese sido México, el principal productor de oro del mundo. Durante años Estados Unidos fue el principal productor de oro del mundo. Hubo una fiebre del oro, que como a todos les gusta hacer películas, todos nosotros hemos visto esas películas, ¿no?, de la fiebre del oro y de las caravanas, ¿no?, de los colonos que quieren cruzar para llegar a California, están los Sioux en el medio. Bueno, el principal productor de oro del mundo. Ahora, a partir de 1901, los números no mienten, los números no mienten. Pueden decir lo que quieran, pero nada pueden hacer contra los números. A partir de 1901, Estados Unidos se convierte en el principal productor de petróleo del mundo. ¿Y dónde estaba el petróleo de los Estados Unidos? En Texas, que había sido mexicano. Es decir, que México hubiese sido el principal productor de oro del mundo y el principal productor de petróleo del mundo. Entonces, ¿quién tiene la culpa del subdesarrollo de México? La tiene España, que cuando se produce la independencia, México era un país poderosísimo, mucho más poderoso que los Estados Unidos. O la tendrá la clase dirigente mexicana, que no supo cuidar su patrimonio. Pues yo no le echo la culpa a nada a los norteamericanos, ¿no? Si le robaron, porque los otros también se dejaron robar, Si le robaron y los otros nunca reivindicaron eso, y no son capaces de reivindicarlo año tras año, después no tienen el coraje de hacerlo. Porque todos son negros legendarios, porque conviene hacerse el valiente, el machote, delante de España, pero no delante del otro vecino. No es conveniente eso. Porque en realidad no hay coraje, en realidad hay cobardía. Sino unos corajudos delante de todo el mundo, no delante del flaquito y débil soy valiente y delante del fortachón me cuido lo que digo. No, uno es valiente o no es valiente. Entonces, nosotros asistimos a una desgracia histórica porque se nos ha falsificado nuestra propia historia. La historia que fue una historia de amor, donde hubo dominación española si no había ejército español en América. Nunca hubo ejército. Los ejércitos españoles en Europa, nunca hubo ejército. ¿Cómo hay fuerza de ocupación sin ejército? La primera vez en la historia de la humanidad, ¿qué pasa? Porque hay una ocupación que no tiene ejército de ocupación. Es rarísimo. Pero yo no pregunto nada, yo solamente hago preguntas lógicas. Hay ocupación sin fuerza de ocupación. Es decir, que los ocupados no parecen estar muy preocupados. No parecen estar muy preocupados, ¿no? Van de un lado para otro, se mueven de México para Argentina, van a España, no hay fuerza de ocupación. Las ciudades crecen, Lima es mucho más importante que Sevilla, México es mucho más importante que Madrid, tiene mejores hospitales, mejores universidades, son trilingües, hay imprenta. Ah, claro, dicen. ¿Y la explotación? ¿Y la explotación de los indios? Hablemos de la explotación de los indios. Porque entonces los españoles le quitaron las tierras a los indios. ¿Así? Me parece que está un poco equivocado, señor presidente. Porque los que le quitaron la tierra a los indios fueron los que vinieron después, en la época de la República. Porque lo que España hizo fue respetar las tierras comunales, las tierras que se trabajaban en común. España no las toca. Cuando un español recibía tierra de aquellas que se trabajaban. No se le quitó a un propietario su tierra para dársela a un español. No. Y de hecho, se entiende, la mayoría del territorio de México a la independencia, como del Perú, estaba en manos de las comunidades indígenas, que trabajaban, llamémosle, en cooperativa, llamémosle en socialismo, como ustedes quieran llamarlo, cooperativismo, socialismo, trabajaban la tierra de esa manera. Pero cuando vino la República dijeron, ahora vamos a poner el Código Napoleónico, vamos a poner entonces la propiedad privada absoluta, y por lo tanto, se entiende,
no hay más tierras, se entiende, comunales. ¿Y de quiénes son? De nosotros que gobernamos ahora la República. Entonces fueron, se entiende, los criollos, los que se quedaron con la tierra de los indios. Los criollos, se entiende, que hicieron la independencia. No todos, porque la independencia es una gran confusión. Yo lo explico en el libro. No comienza siendo una guerra de independencia. Hay una gigantesca guerra civil, una guerra de familia. ¿Está? Nosotros, los hispanos, somos muy propensos a ese error, al error del enfrentamiento entre nosotros mismos, a tener, se entiende, guerras de familia. ¿Está? Es el mayor error que puede cometer un pueblo, pero somos muy propensos a eso. Y nos ha costado caro en la historia eso, muy caro. Muy caro nos costó en 1810. Yo ahí relato el encuentro en la batalla de Ayacucho entre dos hermanos, ¿no? Un hermano Tur, que estaba en las filas mal llamadas realistas y la fila mal llamada independentistas. En las dos filas había hermanos y primos de un lado y de otro. Entonces, como era una guerra de familia, se pacta que todos aquellos que tuviesen familiares se encontrasen en el medio del campo de batalla, antes de la batalla, para saludarse, para darse un abrazo. Y ahí están los dos hermanos, ¿no? Uno en un campo, otro en otro, vienen caminando, y uno de los hermanos le recrimina al otro: ¿por qué está en ese bando? Y el otro dice: para esto no me hubiese llamado. Se da media vuelta, el otro se da cuenta que se ha equivocado en esa recriminación, lo llama, le pega un grito, se entiende que debe haber sido un grito profundo de corazón. El otro hermano pega media vuelta, viene y se abrazan, se entiende, en el campo de batalla. ¿No? Se abrazan y lloran en ese campo de batalla, sin pronunciar una sola palabra. Solo lloraban y se abrazaban. ¿No? Después se separaron y cada uno fue a cumplir con lo que creía era su deber. Cada uno creía que estaba cumpliendo con su deber. Ambos estaban equivocados. ¿No? Era una guerra de familia. Una guerra de familia. ¿No? Cuyo principal culpable tiene nombre y apellido. Fue Fernando VII. ¿No? Fue Fernando VII. Una desgracia, porque sirvió, se entiende, de excusa, porque después de ese periodo llamado de guerra civil, que es una guerra civil, viene otra guerra civil entre los que se quedaron, ¿no? Y ganó el bando pro-británico, el bando que dijo estas regiones que tenían un desarrollo industrial, porque había lo que nadie estudia, y yo relato en el libro, ¿está? Una protoindustria que iba, un cordón protoindustrial que iba de la ciudad de Bogotá hasta la ciudad de Tucumán y Córdoba en Argentina. Fíjense los kilómetros de ese cordón protoindustrial. Un cordón protoindustrial perfectamente integrado económicamente, con una sana división del trabajo y con pleno empleo. ¿Por qué? Bueno, porque en ese cordón protoindustrial, que si uno hace la línea, parte de Bogotá, va a Quito, Cuenca en Ecuador, está Cajamarca, Cusco, Junín, Ayacucho, Cochabamba, La Paz, lo que hoy es Sucre, entra por Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, es casi todo montaña. Entonces se necesitaba un camión de la época para poder llevar la mercancía. Los camiones de la época eran las mulas. Y las mulas, ustedes saben, las mulas no es un animalito natural. La mula nace de la relación de un burro con una yegua. Pero para eso hace falta pastos, que ambos estén tranquilos. Y eso se producían mulas en el Río de la Plata. Eran los camiones de la época. Pero nadie que sabe un poco de economía quisiese llevar un camión vacío desde Tucumán a Junín o Ayacucho o a Cusco. Si va a llevar una mula, no la va a llevar vacía porque pierde plata, ¿no? La quiere llevar cargada con algo, porque la mula puede llevar 400 o 600 kilos encima. Entonces se fabricaban casacas de cuero, ¿verdad? Botas de cuero, cinturones, todo lo que tenía que ver con el cuero en el Río de la Plata. ¿Y por qué? Porque había las vaquerías, gigantescas cantidades de vacas salvajes, entonces había la materia prima para la industria del cuero. Entonces toda la industria del cuero se hacía en Santa Fe, en Córdoba, en Tucumán, en Salta, y se vendía hasta, ¿no es cierto?, Colombia. Pero también, como todos nosotros que tomamos un café, otros toman un té, en esa época se tomaba una infusión, no se tomaba café.
ni tampoco se tomaba chocolate en la parte de la América del Sur. ¿Qué se tomaba? Lo que nosotros los argentinos llamamos mate o mate cocido. Mate en bombilla, ustedes han visto, los argentinos somos un poco apasionados de nuestro mate. Bueno, eso se tomaba como si fuese un té, y también en mate en bombilla como se toma en Argentina ahora. Entonces se cargaban las mulas de yerba mate que se llevaban hasta Colombia, pero después de Ecuador, donde hay alpacas, y del Perú, donde hay alpacas, estaba la industria textil de la alpaca. Entonces los ponchos, la ropa de abrigo del hombre que había mandado su casaca de cuero era la prenda de alpaca que venía del norte, porque las mulas nunca tienen que estar vacías, ¿verdad? Porque si no, no se rinde económicamente. Entonces había todo un cordón protoindustrial de pleno empleo, que bastaba con un pequeño impulso estatal para que se subiese a la ola de la revolución industrial. Pero ese cordón protoindustrial era el cordón del interior de la América profunda española. En los puertos no había grandes ciudades, porque España no hizo colonialismo. Entonces no le interesaban los puertos. Cuando hay colonialismo, imperialismo, solo desarrollan los puertos. ¿Por qué? Porque están propensos a rajarse rápido y llevarse la mercadería, es lo único que les interesa. ¿Para qué crear ciudades en el interior? Explotar una ciudad en la costa y huir rápido si hay que irse. No, Buenos Aires era una aldea de barro en esa época. Pero no todos estaban contentos, porque en esas aldeas de barro, en esas polis oligárquicas, en esos puertos de cara al mar o de cara al río mar, porque el río de la Plata parece un mar, tiene 200 kilómetros de ancho, impresionante. Imagínense ustedes cuando llegó Solís, ¿no? Pobre Solís, Solís se debe haber desmayado, ¿no? Porque Solís entra y dice, coño, prueba el agua. Dice, es dulce, no puede ser. No puede ser, me decía. Miro para allá, 100 kilómetros para allá, y esto es un mar dulce, único en el mundo, claro. El río de la Plata tiene en su desembocadura 200 kilómetros de ancho. ¿Se imaginan ustedes un río de 200 kilómetros de ancho para el pobre Solís que solo había visto el Guadalquivir? ¿Verdad? Dice, no, hombre, no puede ser esto. Claro, esto se entiende, es un mar dulce. Esto es un mar dulce, único en el mundo. Bueno, ahí, de cara a ese mar río, a ese río mar, estaba Buenos Aires. De cara al mar también estaba, se entiende, Caracas y su puerto Las Guairas. De cara al mar estaba el Callao. Y estaba Santiago y Valparaíso. Ahí había pequeños grupos de gente ligados al contrabando, delincuentes, digámoslo con todas las palabras, delincuentes. Un contrabandista es un delincuente. Y los delincuentes estaban aliados de Inglaterra, claro, porque el contrabando lo hacían con los ingleses. Entonces, cuando surge que es ya el destino de la separación, ¿está? Y se constituyen pequeñas repúblicas, unos que dicen, tenemos que continuar con el cordón protoindustrial, y para eso tiene que haber unidad. Y los otros le responden, no nos interesa, porque lo que nosotros queremos es convertir la actividad ilegal en legal, convertir el contrabando, ¿está?, en una actividad legal, como si ahora se legalizase, ¿se entiende?, la cocaína. Entonces, no solo me hago rico, sino que santifico mi pasado, porque entonces quiere decir, si ahora es legal, quiere decir que me persiguieron antes injustamente, yo estaba haciendo un bien a la humanidad. Es como si viene el Chapo Guzmán, ¿se entiende, no? Legalizan la cocaína y el Chapo Guzmán me dice, ¿para qué me perseguían y pusieron tantos años presos? Yo era un adelantado, un profeta. Fíjese que estaba haciendo un bien a la humanidad, distribuyendo todo. Y lógico, si uno lo convierte en legal. Y entonces, ellos estaban a favor del libre comercio, mientras que los Estados Unidos se independiza y hace un sistema económico proteccionista, porque el proteccionismo es como un pañal. Se necesita cuando la economía es chiquitita y débil, y después no sirve más, hay que tirarlo, sino contraproducente. Como un niño tiene que aprender a hacer sus necesidades, es como un pañal. No es ni bueno ni malo, es simplemente necesario en un periodo. Pues si no, no se puede la vida. Entonces hay una guerra civil donde gana el bando pro-británico. Ese bando pro-británico es también culturalmente pro-británico, porque tiene que justificar su alianza. Entonces, como gana la política, como se hace dueño del poder, como ahora se han hecho dueño de España los progresistas, tienen que escribir la historia que a ellos les favorece. ¿Y cuál es la historia que les favorece? La leyenda negra. ¿Verdad? Tienen que justificarse a sí mismos, tienen que justificar su alianza con el enemigo histórico a partir de que España se entiende la maldad encarnada. Lógico, nada más lógico que eso. Por eso la leyenda negra nace, se entiende, en la derecha, no nace en la izquierda.
nacen los movimientos liberales. Después se va a hacer como una ramificación de la izquierda. A partir del año 1930, cuando en el Congreso, reunido, se entiende, en Montevideo y después en Buenos Aires, la Internacional Comunista, que ha reunido a todos los partidos en Sudamérica, decide optar por esa interpretación histórica que no era la de Marx, porque Marx consideraba que la conquista había estado bien. Deciden la interpretación histórica es la de la leyenda negra, porque quieren fragmentar a las repúblicas hispanoamericanas en naciones indígenas. Y el documento de 1930 lo dice. Hay que hacer 30 y pico de naciones distintas en Bolivia, no sé cuántas en el Perú, 2 o 3 en Chile. En Argentina no encontraban muchos indios y entonces dijeron hay que hacer una nación italiana en el sur de mi provincia, porque todos hablaban italiano. ¿Está? Fantástico. Es decir, dividirnos más todavía. Si yo escribí el libro por indignación, lo escribí también por una razón, porque un hombre es un sentimiento y una razón. Es sentimiento y razón. Nosotros no somos simplemente razón, somos razón y sentimiento. La indignación hubiese sido una reacción emotiva, sentimental, no hubiese sido suficiente para justificar la existencia de un libro. El libro tiene una razón política profunda. La razón política profunda es que nosotros vamos camino a una nueva fragmentación territorial. Una nueva fragmentación territorial de Hispanoamérica, de las repúblicas hispanoamericanas. Porque cuando se hace lo que hace el presidente de México, cuando se dice y se predica en lo que predica la actual presidenta de la Asamblea Constituyente de Chile, o el expresidente de Bolivia, Evo Morales, o el actual presidente del Perú, no solo se está mintiendo, hablando de un pasado mítico indígena que nunca existió, donde todo el mundo danzaba y bebía y hacía el amor alegremente, que no era así, porque las mujeres eran esclavas sexuales y porque se comían a la gente, sino que no solo se está mintiendo, sino que se está rechazando todo el producto del mestizaje. Entonces necesariamente, si todo lo que vino es malo, hay que volver hacia atrás. Hay que crear repúblicas indígenas, autónomas, una república mapuche, una república aymara, una república guajira, ¿sí? Donde se empezará como aconteció en España. No hay que hacerse problema, no. Los chicos van a ser bilingües y en el colegio en Cataluña van a hablar español y catalán. Y después resulta que a los 5 o 6 años dicen, no, pero en la escuela primaria solo catalán. Y después a los 10 años, no, resulta que en la escuela secundaria solo catalán. Y después resulta que a los 30 o 40 años ya nadie habla español. Y se le empieza a enseñar mentiras en los colegios. Mentiras, ¿verdad? Como dice el prologuista de mi libro, que no es un hombre de derecha, ¿no? Alfonso Guerra. Dice, odio al idioma común, odio a la nacionalidad común, eso es lo que le enseñan en Cataluña. Al final, si uno hace eso durante 50 años, todos los que crecen dicen, pero estos que viven del otro lado son unos monstruos, no tenemos que formar más parte de ese monstruo, tenemos que independizarnos. Esa es la nueva fragmentación territorial que se prepara en Hispanoamérica y que se va a preparar también para España. Nosotros vamos camino a una nueva fragmentación territorial para hacer segmentos anónimos del mercado mundial sin ningún poder, sin ninguna fuerza, estados inservibles, estados inservibles. Por eso no es solo un libro de historia. La historia, si solamente fuese para explicar el pasado, si no fuese para construir el futuro, no tendría ningún sentido, sería como una anécdota, como quien va a un museo. No, porque quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va, o va a donde otro quiere que uno vaya, es decir, casi siempre el otro es el enemigo de uno, es decir, al desfiladero, ¿verdad? Porque quien construye el pasado controla el presente y controla el futuro. Entonces, esta prédica, se entiende que hoy asistimos en España y en América, es la prédica conducente a una nueva fragmentación territorial. Entonces, no estamos simplemente delante de una discusión de nostálgicos. Ya la lucha por la verdad sería una buena cosa, pero es mucho más que una lucha por la verdad. Es también una lucha por nuestro futuro. Es una lucha por nuestro futuro. Fíjense ustedes que una de las cosas que más le llama la atención a las personas con las cuales yo hablo, cuando hago conferencias, es mi frase de que
todos somos españoles. Hay españoles americanos, españoles europeos, españoles en Canarias, todos somos españoles. Y yo me pregunto una cosa, ¿por qué los que están en Marruecos y hablan árabe dicen que son árabes, los que están en Argelia y hablan árabe dicen que son árabes, los que están en Irak dicen que son árabes, hablan árabe, los que están en Egipto lo mismo, nosotros todos hablamos español, pero no somos españoles? Porque fue el triunfo más perfecto, se entiende, de la leyenda negra, es decir, del golpazo por la cabeza. Si cuando le dieron el golpazo por la cabeza a ella, le cambiaron el apellido. Ya no era más hispanoamericana. Ahora se llamaba, tenía otro apellido, ahora era latinoamericano. Porque claro, es fundamental cambiarle el apellido, para que no hubiese ninguna forma de recordar el pasado. ¿Está? Si yo a él le doy el golpe por la cabeza a él, ¿está? Él es Armesilla, ¿está? Si yo le mantengo el apellido, él un día va a buscar. ¿Y Armesilla de dónde viene? Y va a encontrar a sus padres, a sus abuelos, y va a encontrar historia. Yo tengo que decir que ahora se llama González. Él es González. Entonces nunca va a encontrar su pasado. Entonces hay que cambiarle el nombre. No éramos más hispanoamericanos, éramos latinoamericanos. Para borrar el pasado español, para no encontrarlo, para desfigurarlo. ¿Está? Éramos latinos, pero digo yo, si somos latinos porque descendemos de Roma, viene de Roma, pero no pasamos primero porque de Roma pasa por España, ¿no? Me parece, ¿no? Que hubo un par de años, se entiende que hay algo entre Roma, se entiende, y América, parece que estaba España, ¿no? ¿O no? Parece, ¿no? Pero nos cambian el apellido, y era fundamental cambiarnos el apellido, fundamental, para que no recordásemos. Porque si nos seguíamos llamando hispanoamericanos, peor españoles americanos, porque el primero que hace una declaración de independencia era un hombre muy dolido, ¿está? Que no lo hace desde la maldad, lo hace desde el dolor. El dolor que ha provocado, se entiende, una injusticia histórica, que fue la expulsión de los jesuitas de América, ¿no? Una injusticia histórica. Los jesuitas eran el baluarte del imperio español, eran los que contenían a lo que en ese momento era el imperio depredador portugués, porque eran los custodios de la frontera, eran los que daban la densidad cultural en las universidades. Los expulsan, los capturan toda una noche como ratas, los ponen en barcos, ¿verdad? En barcos donde entraban 200, ponen 400, mueren hacinados y sin los sacramentos los echan al agua, los llevan a Italia, no les dejan ejercer oficio a hombres que son sabios, que saben lengua, que saben oficio, para que se mueran de hambre. ¿Cómo no entender el rencor de los jesuitas y el odio que los lleva a aliarse con quien había sido el enemigo histórico también de los jesuitas, con los ingleses? Entonces Guzmán y Vizcardo, un jesuita arequipeño, se fuga a Inglaterra, ayudado por todos sus hermanos jesuitas, y es el que hace para los ingleses, redacta la primera proclama de independencia. ¿Pero qué dice Guzmán y Vizcardo en la primera proclama de independencia? Nosotros, españoles americanos. Nosotros, españoles americanos. Eso éramos nosotros, españoles americanos. Él que hace la primera independencia dice, nosotros, españoles americanos. Era fundamental borrarnos nuestro apellido, que nos cambiasen el apellido, para que no recordásemos quiénes somos, para que nunca más volviese la posibilidad de la reunificación, para que siempre terminásemos perdidos históricamente. Entonces, causa tensión, causa admiración, causa asombro que yo diga, ustedes son españoles, ¿se entiende? Europeos. Yo y Silvia, que nació en mi ciudad de Rosario, que ha tenido la amabilidad, para mí un honor, de trasladarse kilómetros para asistir a la charla, es una española americana. Ustedes son españoles europeos y los que están en Canarias son españoles africanos. Claro, porque es la misma nación. ¿Qué es la hispanidad? La hispanidad es una nación inconclusa, porque el imperio estaba gestando una nación. No era todavía el momento de las nacionalidades, de la aparición de las nacionalidades. Pero en el seno del imperio, como en el seno de una mujer, se estaba gestando, se entiende, una nación única en el mundo, porque iba, se entiende, de los Pirineos a Filipinas y de Alaska a Tierra del Fuego. Esa nación fue abortada por obra de la intriga de la diplomacia inglesa,
que Scalabrini Ortiz llamaba el resorte oculto, se entiende, de nuestra historia, sin el cual no se entiende nada. Entonces la nación no pudo ser, es una nación inconclusa, pero para que nunca pueda ser, hacía falta cambiar el apellido de una parte de la nación. Y hacía falta que los españoles europeos no reconociesen como españoles a los españoles americanos, porque los argentinos no se reconocen como españoles hoy, ni los uruguayos tampoco, ni los ecuatorianos tampoco, ni los venezolanos tampoco. Pero tan más vergüenza es que los españoles no reconozcan como españoles a los ecuatorianos, a los argentinos, porque todos somos españoles. Porque todos somos españoles. Unos españoles americanos, otros españoles europeos. Y porque en ese reconocimiento está la única posibilidad de salvación de España, para que España siga siendo España. Porque si no, España dejará de ser España. Porque en la inmigración de los españoles americanos está la única posibilidad de detener la ley inexorable de la demografía, la ley inexorable, ¿verdad?, que aniquilará a España, que llenará a España de otras personas que caminan por Sevilla y caminan por Málaga y caminan por Granada diciendo: estas tierras fueron nuestras y volverán a ser nuestras, ¿verdad? La única posibilidad es que los españoles entiendan que los que están del otro lado del Atlántico son españoles americanos, pero que los españoles americanos entiendan la falsedad de la leyenda negra, para que vengan a España sin resentimiento, sin odio, para que no se creen guetos. Si no serán guetos, no habrá integración. Entonces, la lucha contra la leyenda negra es nuestra lucha principal. En ella nos va no solo, se entiende, el sentimiento, no solo la razón, en ella nos va nuestra vida histórica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, me emocionan sus aplausos, muchas gracias. Yo le comentaba a la señora que estuve charlando en la puerta que para un autor, porque la escritura es un acto solitario, hay momentos en que la escritura es un acto solitario, uno se encierra a escribir. Es muy importante conocer a los lectores, porque los lectores son los que le dan ánimo a uno y le dan nueva energía, está para volver a encerrarse y volver a escribir. Porque si ustedes, que son los lectores, no viniesen y me dijesen que el libro está bien, uno no tendría energía suficiente para volver a encerrarse en la soledad y escribir, porque diría: ¿para qué? Es un fracaso, no le interesó a nadie. Entonces uno no se cargaría de energía para poder seguir luchando. Por eso les agradezco profundamente sus aplausos. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí. Le he entendido que sigue dando clases. ¿Ha tenido usted problemas por la publicación de este libro? Sí, he tenido problemas. No los voy a explicar ahora para que no sean más profundos, sí, pero tengo muchos problemas. Sí. Corro el riesgo de perder mi dedicación exclusiva a la universidad. Sí. Sí. Don Marcelo, gracias por su conferencia excelente, como siempre. ¿Qué insubordinación fundante deberíamos tener, no voy a decir los españoles, los hispanos en todo el mundo? Porque vamos hacia un mundo que es el mundo de los grandes espacios geopolíticos que decía Carl Schmitt. Y desde luego es una cosa curiosa que todos están más o menos organizados, excepto nosotros, la hispanidad. ¿Qué insubordinación fundante se puede plantear de cara a futuro? Bueno, siempre la política es una construcción de pasos, ¿está? De paso por paso, es como una casa, ¿está? Hacer política y construir política es como una casa, es decir, nadie puede pensar: vamos a hacer primero el techo, ¿no? No, hay que hacer los cimientos primero, que es la parte más aburrida y no se ve. Entonces uno hace los cimientos y dice: mira, te está perdiendo el tiempo. No, los cimientos depende de todo. Si yo hago mal los cimientos porque estoy apurado,
la casa después se viene abajo. Entonces nuestra insubordinación fundante hoy consiste en elaborar los cimientos sólidos. ¿Y en qué consiste nuestra insubordinación fundante hoy? En rechazar la leyenda negra y vencerla de una vez y para siempre. Si rechazamos la leyenda negra y la vencemos, construiremos los cimientos, nuestra insubordinación fundante. Sobre esos cimientos vamos a fundar. ¿Está? ¿Y qué vamos a fundar? Bueno, hay un ejemplo, ustedes lo van a entender claramente. El mundo marcha a pasos acelerados, aunque ustedes tienen que entender que, como decía Vasconcelos, en la historia de los pueblos, las décadas son días. Cuando uno habla, hace un análisis estratégico. Entonces, en el análisis estratégico, 10 años está de la vida de un pueblo como un día para nosotros. Entonces, claro, uno piensa en 30, 40, 50 años, pero eso para la vida de los pueblos no es nada. Es mucho para nuestra vida personal, porque somos finitos, Dios nos creó así, nacemos, crecemos y al hoyo, ¿no? Y otro sigue. Entonces, fíjense que Inglaterra se va de la Unión Europea, Inglaterra ahora, Estados Unidos y Australia dicen vamos a hacer una alianza militar. Es decir, lo que se está armando, pero las décadas son como días, no se va a hacer ahora, vamos camino no del Estado-nación y no de integraciones económicas, sino de un Estado-civilización. Los pueblos se van a agrupar por civilizaciones, por afinidad cultural de valores. Los anglosajones van a agruparse entre ellos. Los chinos ya lo son. Los chinos ya lo son. Los hindúes ya lo son. Los musulmanes van a tratar de hacerlo. Nosotros tenemos que desterrar la leyenda negra para comenzar los cimientos, eso quiere decir que no se hacen un día, porque después vienen las paredes, después el techo, y lo último son la ventana y el baño, ¿no? Las cosas se tarda mucho, de un estado-civilización, que será nuestro reencuentro entre españoles, cuando volveremos a llamarnos todos españoles. ¿Por qué? Porque acá hay una cosa que ustedes no entienden, ¿verdad? Pero no entienden no porque sean burros, no, porque así se les explica desde la escuela primaria. No entienden que en realidad España no es España, porque españoles éramos todos, nada más que el imperio era el imperio español, y un pedacito del imperio se quedó con el nombre, nada más, pero todos eran españoles, todo era el imperio español, donde había igualdad de condiciones, ¿no? Todo. Y un pedacito se quedó con ese nombre. Españoles somos todos. Cuando nosotros entendamos eso, habremos puesto los cimientos para construir el Estado del futuro. El Estado se entiende de otro siglo. El Estado del futuro. Entonces nuestra insubordinación fundante hoy debe estar, porque no se puede uno pelear en todos los frentes al mismo tiempo, aunque yo a veces lo hago y me va mal, no sigo mis propios consejos. En casa del herrero. Claro, qué pedazo de torpe que soy, ¿no? Lo digo a todo el mundo y no lo hago sobre mí mismo. No se puede pelear en todos los frentes al mismo tiempo, tenemos que concentrarnos en la construcción del cimiento, en desterrar de una vez y para siempre, se entiende, la leyenda negra. Esa es nuestra insubordinación fundante del día de hoy. Sí, yo sí puedo añadir algo. Por ejemplo, en el Senado pues es muy gratificante cuando vuelves al pasado, ¿no? Y ves cómo había senadores que representaban a las provincias de Hispanoamérica antes de 1800, no sé la fecha. Y bueno, pues claro, te das cuenta de que eso no lo vivimos ya. A nadie se le ocurre pensar que del otro lado hayan sido provincias algún día. Es decir, es una idea que no nos han transmitido. Y también en relación con lo que hablamos de crear civilizaciones, es que ahora todo, y bueno, yo como profesora de finanzas pues lo digo con más razón, funciona lógicamente por aquello que financias y en lo que inviertes. El gobierno español no está invirtiendo en crear esa comunidad panhispánica, ¿no? Cuando, por ejemplo, los musulmanes sí, aquí ya hay financiación, cuando sale alguien sorprendido, ¿cómo aparece esa noticia en prensa donde están apoyando el burka? Bueno, ellos financian la prensa, pues tú compras un artículo y lógicamente pues ellos están comprando trabajos de investigación a las universidades, trabajos de investigación a centros de investigación importantes y llevan avanzando pues ya mucho tiempo
por detrás cuando nosotros, pues lo que ha dicho al principio, ¿no? Bueno, está pasando esto, pero ¿qué política estratégica estamos haciendo nosotros para vencer nada? Yo por eso me estoy acercando a todos los hispanistas que estáis luchando contra la leyenda negra, pero claro, hace falta mucha gente consciente de lo que está pasando y consciente de hacia dónde queremos ir, ¿no? Yo creo que esa es la función fundamental. Así que ojalá que por lo menos Madre Patria se venda mucho, aunque ponga en jaque esa exclusividad universitaria, y se extienda estos principios por la sociedad española, es fundamental. Tan cierto que el Estado español no financia nada, que el pasaje me lo pagué yo, ni la editorial me pagó el pasaje, ni se entiende, me lo pagó el Estado español, ni nadie, el pasaje me lo pagué yo. Y las dos siguientes noches de hotel te las he pagado yo. Me las pagué él, entonces estoy frito, porque como en el mercado real, porque en el mercado real 1 euro son 200 pesos, cuando me siento a tomar un agua y me dicen son 3 o 5 euros, lo multiplico por 200 y digo me estoy muriendo. Me tomo el agua, me estoy muriendo, es el agua más cara del mundo, jamás tomé nada tan caro. No hay política de Estado, ni acá ni en Argentina, ni nada para las cosas que nosotros estamos diciendo, no hay ninguna política de Estado. Plata sobra, se usan para otras cosas. Plata sobra, no es que falta plata. Dinero, nosotros decimos plata, ¿no es cierto? Porque la moneda que se usaba en el Imperio Español era una moneda de plata. Entonces, ¿no? Ahí nos quedó, en vez de hablar de dinero, de hablar de plata, ¿no? Como sinónimo. Plata sobra. Lo que está es, ¿entiende? Distribuida, mal distribuida en lo que el Estado gasta, ¿está? Pero si uno organizara bien el gasto, sobraría para llevar a cabo una política cultural de largo aliento, ¿está? Una política cultural de largo aliento. A mí sí me permiten comentar una cosa, porque el discurso de Marcelo es esperanzador, lleno de entusiasmo y de positividad a pesar de todo. Me gustaría meter una pequeña pincelada de odio. Me explico. Cuando yo estuve en Argentina, hablé con María Elvira Rocamarea, porque la dije que estuve, me gustaría que lo comentaras, Marcelo, recopilando datos oficiales, traducidos al español, de algunos al inglés, de víctimas del imperialismo británico del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII al siglo XX, a los últimos ejemplos de descolonización. Datos oficiales que están recogidos en bases de datos de la India, de Pakistán, de Kenia, de Sudáfrica, de Canadá, etc. Voy a tirar a la baja, porque me queda mucho por recopilar. Pero entre el año 1700 y el año 1970, el número de víctimas que el imperialismo británico ha generado en todos estos territorios, en África, en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Hong Kong, en la India, con las diversas hambrunas que provocaron los ingleses porque convirtieron el Raj británico en un campo de exterminio, los campos de concentración en Kenia o las escuelas que al mismo tiempo eran campos de concentración en Canadá para indios, calculé que fueron eliminadas cerca de 88 millones de personas, tirando a la baja. Hay cifras que, si a esos millones de personas unen conflictos bélicos, como determinadas guerras en la India, en el Punjab, las guerras del opio en China, porque si por algo China odia al mundo anglosajón es por el siglo XIX, y los chinos hoy día, Xi Jinping a la cabeza, tienen su mira al mundo anglosajón, y por eso también se han unido Australia, Canadá y Canadá se unirá, Australia, Estados Unidos y Reino Unido contra China. Si unimos todos esos conflictos bélicos, incluida la rebelión de Taiping, que fue el segundo conflicto bélico con mayor número de víctimas del mundo, cerca de 30 millones de personas, donde estuvieron los ingleses metidos también, y si unimos también la guerra de los Boxers, que fue un conflicto bélico al inicio del siglo XX en China, las cifras, tirando un poquito al alza, lo reconozco, superan los 140 millones de personas. Entonces, ¿por qué quiero meter esta pequeña pincelada de odio? Para que entendamos que con cifras en la mano, que hay que seguir investigando,
El Imperio Británico ha sido la sociedad política más sanguinaria de la historia de la humanidad. Y repito lo que estoy diciendo. El Imperio Británico ha sido la sociedad política más sanguinaria de la historia de la humanidad. Y creo que va siendo hora de que lo vayamos señalando, porque este tipo de ideas pueden tener mucha recepción en la India, en África y en algunos grupos que pueda haber, que ahora se llaman pueblos originarios, en Canadá, en las 13 colonias estadounidenses, en Guyana, en Australia, en Nueva Zelanda, en Tasmania, que es parte de Australia, y ahí prácticamente exterminaron a todos los indios. Australia, como bien dice Marcelo en su libro, fue la prisión más grande del mundo. Se habla de los campos de concentración, se habla de los gulags, pero no se habla de cómo un continente entero se convirtió en una prisión. Y creo que es necesario que, además de esta esperanza y de esta necesidad de construir positivamente las cosas, tengamos una cierta pincelada de odio, que lo utilicemos sanamente y racionalmente, y que es lo que quería yo añadir a todo lo que tú has dicho, Marcelo. Al hilo de lo que dijiste, ¿no crees que ahora Europa está en problema? O digamos que Inglaterra domina la Unión Europea. No, yo creo que ¿El Consejo de Seguridad de la ONU? el Consejo, bueno, esto es una cosa que ya es una pregunta para los tres casi. Como estamos viviendo la Agenda 2030, España mira a Europa, está fundiendo leyes. El lugarteniente de Estados Unidos en Europa es Alemania, que desde que se reunificó se dedicó de nuevo a tratar de reorganizar su espacio vital al este, y por eso enseguida reconoció las independencias de Eslovenia y Croacia, porque le interesaba muchísimo que no hubiera una potencia eslava en el sur de Europa, en los Balcanes, y por eso potenció la balcanización de Yugoslavia, algo que apoyó también Estados Unidos. Por tanto, Alemania está esperando que Estados Unidos flaquee en su hegemonía sobre esa Pax Americana que impuso en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría, para convertir definitivamente la Unión Europea en un cuarto Reich. Yo no niego el poder de los británicos a nivel financiero. La estrategia histórica de Gran Bretaña a nivel geopolítico siempre ha sido que nunca haya una potencia dominando en Europa continental, pero a Alemania le encantaría que Escocia se independizara de Inglaterra y se uniera a la Unión Europea. Por tanto, creo que hay otro enemigo que a tener en cuenta aquí, que es Alemania, que recuerdo que es un Estado que provocó dos guerras mundiales. Dos guerras mundiales. Y en la Segunda Guerra Mundial murieron más de 70 millones de personas. Hay que... Perdón, ¿y qué te parece eso que manifestó Javier Solana, que todo el mundo conoce bien, que dijo que Europa era un laboratorio de gobierno mundial? Bueno, si no sale la Unión Europea como hasta ahora, la alternativa es la Europa de las regiones, donde la División Internacional del Trabajo establecerá que una región sería Lombardía, otra Occitania, otra Euskal Herria, otra Cataluña, otra Andalucía, otra Bretaña, otra Flandes, otra Baviera, otra Escocia, y donde se reorganizaría Europa como una mezcla entre el Sacro Imperio Romano Germánico y una sociedad capitalista llena de McDonald's. O sea, imaginemos reyes feudales con Burger King. Eso sería la Europa de las regiones que se quiere potenciar. Por Internet, claro. Ese es el sueño húmedo de Hans Hermann Hoppe, que es un teórico alemán minarquista que entre otras cosas defiende la esclavitud voluntaria como una forma de libertad, porque no hay ausencia de coacción. Si yo quiero ser esclavo, pues nada, no pasa nada. No tendríamos que destacar también, no sé si ustedes destacan, el protestantismo como inicio, por así decirlo, dentro del pensamiento de todos estos enemigos que tenemos en la hispanidad. Hombre, yo creo que aquí hay unanimidad en la mesa, ¿no? En ese sentido. Antes Marcelo iba a decir algo, pero yo, por mi formación, diré simplemente dos frases de Marx. Marx dice que el protestantismo es la versión burguesa del cristianismo. Y una frase que es incluso más contundente. Lutero quiso convertir a los curas en laicos y acabó convirtiendo a los laicos en curas. Pero es que además el protestantismo en su vertiente calvinista, al entender la predestinación como lo que salva a las almas,
Eso, cuando Calvino lo pregonaba a la burguesía de Ginebra, eso era música celestial para los burgueses ginebrinos, porque entendían que si yo soy rico es porque me voy a salvar, estoy predestinado a salvarme porque soy un capitalista. Entonces ahí está también el peligro del protestantismo, que entiende que el ahorro y el trabajo duro es lo que salva. Cuando en el catolicismo lo que salva es la gracia, pero también a través de las obras. O sea, un católico puede ser analfabeto, no saber leer y escribir, pero si es buena persona y ha caído en gracia divina, se salva. Mientras que para un protestante tiene que haber leído la Biblia. Eso también conlleva lecturas literales de la Biblia. Hace tiempo que la Iglesia Católica ha admitido la teoría del Big Bang, de hecho fue impulsada por un sacerdote católico, mientras que muchos protestantes todavía hacen una lectura literal del Génesis. Y si me permiten ustedes la broma, eso es lo que lleva a que un señor en Estados Unidos de formación luterana lea la Biblia, se vuelva loco y diga, pues voy a ir con esta recortada a este McDonald's a matar gente porque lo he leído en la Biblia. O sea, ese tipo de comportamientos es propio de los países protestantes. O sea que sí, yo creo que el protestantismo es un enemigo, pero también económico. Porque su forma de concebir las relaciones económicas entre las personas es totalmente opuesto al que se tiene en una sociedad como la nuestra. Marcelo, si quieres añadir algo. Nada. Vale. Ha quedado redondo. Yo soy católico militante, eres un marxista militante y dice esto, ya no tengo más nada que decir, estamos completamente de acuerdo. Quiere decir que esto es así, esto es así. ¿Sí? En política, porque la gente suele confundirse, es como un GPS, ¿no? Es decir, yo soy un analfabeto tecnológico, ¿no? He tenido muchos problemas cuando llegué a España esta vez, porque vine la primera vez como estudiante, allá hace mucho tiempo, en el año 1988, para ir a la Escuela Diplomática de Madrid, ¿no? Que fue la primera vez que estudié fuera de Argentina. En esa época consideraba que era el extranjero, España. Claro, porque yo nunca había salido de Argentina. Nunca había salido de Argentina. Es más, no había salido ni siquiera de la ciudad de Rosario. Iba solo a veces a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que me costaba mucho trabajo porque no tenía dinero. Y para hablar con filósofos, con intelectuales. Felizmente uno de ellos se daba cuenta que yo llegaba sin comer y lo primero que hacía era darme un desayuno, ¿no? Me decía, no, primero vamos a desayunar, me salvaba, me veía una cara de hambre bárbara. Y cuando yo llego a Madrid, ¿no es cierto? Resulta que en el curso había chicas peruanas, colombianas, muchachos de Bolivia, de Uruguay, de Chile, de Venezuela, de Colombia, de México. También había alemanes, también había holandeses, también había japoneses, había coreanos. Pero ¿con quién salía uno naturalmente? ¿Con quién uno podía estar en el curso y entenderse nada más que con una mirada? Y ya saber qué es lo que uno estaba pensando, si quería invitar a una señorita. Bueno, con el boliviano, con el peruano, con el colombiano, con el mexicano, se entendía sin hablar. Ya con los gestos uno podía entenderse. Entonces me pasó, como le pasó también a ese argentino que se llamó Manuel Ugarte, me di cuenta, se entiende que en realidad uno comía más picantes, otro comía menos picantes, uno comía más carnes y el otro más frijoles, uno era un poquito más claro, otro un poquito más oscuro, uno ojos más achinados, otros menos achinados, pero que en realidad éramos lo mismo, éramos una misma nación, era una misma nación. No pasaba eso con el coreano, aunque el coreano hablaba castellano, español, no pensábamos y sentíamos de la misma manera, porque la hispanidad es un estilo de vida, es una forma de pensar y de sentir, una forma de pensar y de sentir, es la misma, uno se da cuenta, y tampoco pasaba eso con los alemanes, no los pasaba ni a los hispanoamericanos ni a los españoles que estaban en el grupo, donde todos estábamos entre nosotros, y el alemán siempre era una rana de otro pozo. Era muy bueno y muy simpático. Y hablaba perfecto castellano. Hasta diría que hablaba mejor castellano que yo, ahora pensándolo bien, ¿no? Porque pronunciaba la B corta y la B larga, que yo no sé pronunciar, porque en Argentina no la sabemos hacer. Aquí tampoco la hacemos, solo los valencianos. Claro, y entonces
pero no sentíamos de la misma manera, no pensábamos de la misma manera. ¿Está? Entonces, lo de Europa es muy fácil de explicar. ¿Está? Los políticos españoles no prendieron bien el GPS, porque la Unión Europea, en su momento Comunidad Económica del Carbón y del Acero, CECA, así nace en realidad por la construcción de 3 hombres que fueron Schuman, ¿no es cierto?, Adenauer y De Gasperi. Nace en la situación de una Alemania derrotada, en donde por un lado los franceses querían controlar Alemania. Para que controlar Alemania quiere decir controlar la producción de acero. En ese momento las armas se hacían con acero. Controlar la producción de acero, por eso había que hacer una comunidad económica del carbón y del acero, para que el acero, que era la fuente de la industria de la guerra, estuviese controlada y repartido el negocio. Pero esos 3 hombres tenían una inspiración católica. Tanto Schuman como Adenauer como De Gasperi eran católicos, tenían una inspiración católica, no eran protestantes, tenían una inspiración católica. Y para suerte de ellos, los 3 hablaban alemán, porque De Gasperi había nacido en Trieste, que había sido parte del imperio austrohúngaro, y había hecho su escuela primaria también en alemán, y había hecho la universidad en Viena, entonces hablaba perfectamente alemán. Schuman había estado en un momento de su historia cuando Alsacia y Lorena era parte del imperio alemán, y entonces también hablaba alemán, entonces los 3 hombres se entendían perfectamente en la lengua y en el sentimiento. Y ahí nace, ¿no es cierto?, como todo cuestión política, nace un experimento que tiene distintos elementos. Uno de los elementos es el control de Alemania, el otro elemento es el control de evitar guerras futuras, y el otro elemento, dado su pensamiento católico, es que hay que hacer una integración igualitaria que beneficie al conjunto. Y eso pareció marchar, el GPS marchaba bien en la dirección hasta la reunificación. Cuando hay la reunificación, ahí el GPS empezó a decir algo que los españoles no escucharon: recalculando, no vamos a la misma dirección. Han doblado, el auto dobló. El GPS dice, no, recalcule porque el auto cambió de dirección. Cambió de dirección. Se va a una integración paso a paso satelizante. Cambió de dirección. Porque otra vez la hegemonía en Alemania pasó de sector. Y volvió a lo que habían hecho siempre la hegemonía alemana. Y ellos recalcularon, ahora el auto va para otro lado, va hacia una integración satelizante. Bueno, es muy sencillo, la política es siempre acción y reacción, como uno está manejando. Hay que recalcular, no se puede ir para allá porque para allá es un camino sin salida. Es un camino sin salida. No tiene que ver, la política es una cuestión de, la única verdad es la realidad, de lectura de los hechos. Lo que pasa es que nosotros somos muy propensos en vez de hacer una lectura de los hechos, hacer una lectura ideológica. Contestar primero desde la ideología y no de los hechos. Mire, escúcheme. Es como aquel que está todo nublado, está a punto de llover, ve el noticiero y dice, hoy 0% posibilidad de lluvia, y sale sin paraguas. Pero ¿por qué no ve un poco la ventana? Mirá que se va a venir una tormenta bárbara. Salí con un paraguas. No, dijo 0% de posibilidad de lluvia y sale. Bueno, embromate, jodete, te vas a mojar todo. No, hay que mirar la realidad. Lo que determina la política es la realidad. La realidad es que nosotros somos una misma nación, una nación inconclusa. Y la realidad que nos favorece es que el mundo marcha a pasos acelerados, en décadas, no van a ser en días, en décadas, a la constitución de estados, civilizaciones. Nosotros somos una civilización distinta, hispánica. Y por lo tanto tenemos la primera vez en la historia, después de mucho tiempo, la posibilidad de una ventana de oportunidad para reconstruir nuestro pasado, para construir un futuro distinto. Por primera vez tenemos esa oportunidad. El GPS nos dice, recalculen que las cosas están cambiando. ¿Seremos capaces de aprovechar esa oportunidad? Bueno, si somos capaces, será una la historia, y si no somos capaces, que Dios nos perdone, porque Dios no puede ayudar a los inútiles. Entonces espero que no nos diga, como aquel cuento que nosotros contamos en Argentina, en provincia, que se suele inundar. Hay una persona que está en una casa y entonces
pasan por el noticiero que hay que evacuar, ¿no? Y el tipo dice, no, a mí Dios me va a proteger, no evacúo nada, me quedo en mi casa. El agua empieza a crecer, ya se entiende a la mesa al nivel de la mesa, ¿no? El tipo dice, no, se sube arriba de la mesa, a mí Dios me va a proteger, así que no pasa nada con la inundación, yo confío en Dios, Dios me va a proteger. Entonces ya vienen en lancha la Guardia Civil y dice, mire señor, tiene que irse, se va a morir ahogado acá, le mandan una lancha, ¿no? Y el tipo, no, a mí Dios me protege, así que de acá no me muevo. El agua sigue subiendo, el tipo se sube, se entiende, ya al techo de la casa, entonces la Guardia Civil le manda un helicóptero. Mire señor, tiene que huir ahora, le saca una escalera, el tipo súbase a la escalera porque si viene el agua se lleva todo. El tipo ya estaba en la chimenea, dice, no, a mí Dios me va a proteger, ¿se entienden? Y rechaza el helicóptero. Finalmente viene el agua, se lo lleva, se muere, el tipo enojadísimo, lo ve, se entiende, a San Pedro y a Dios, dice, tanta fe que yo tenía en vos, fíjate, me dejaste que me ahogara, sos un mentiroso, ¿viste? Que lo que tenía fe se salvaba, y no me ayudaste en nada. ¿Cómo no te ayudé en nada? Te mandé primero el aviso, después una lancha, después te mandé un helicóptero, ¿cómo no te ayudé en nada? Bueno, que Dios no nos diga eso, no le mandé todo esto y ustedes no usaron nada por inútiles. No, ojalá que no sea así, muchas gracias, ¿no? Sí, ¿algún comentario más? Compren el libro, ¿eh? Si no compran el libro... Compren el libro para que llegue a la séptima edición. Hay que pagar el viaje. Vamos a ir recogiendo. Yo no quiero despedirme sin darle las gracias a ustedes por haber venido. Gracias a Marcelo por haber venido atravesando 14.000 kilómetros, que casi prácticamente ha dado la vuelta a la Tierra. Gracias a la senadora también por estar aquí con nosotros. Y si me lo permiten, quisiera acabar leyendo a quien, junto con Marx, Marcelo Gullo, es un mentor mío, que es Gustavo Bueno, con una cita en su discurso llamado España, que creo que es aplicable a toda la hispanidad. Muy breve. España no tiene por qué ser solo un modo característico de ser, sino que también habría que ensayar su definición como un modo de estar. Un modo de estar que haríamos consistir en una tendencia no a encerrarse o plegarse sobre sí mismo, sino en mirar constantemente al exterior, a todo el mundo, a fin de conocerlo, asimilarlo, digerirlo o expeler lo que sea necesario para seguir manteniendo ese su modo de estar. Un modo de estar que no descarta el estar a la espera de que se presente una ocasión cualquiera de intervenir en el mundo de un modo digno de ser inscrito en la historia universal. Muchísimas gracias.